Gracias, Padre amado, te damos, Señor, porque cada jueves, mi Dios, estamos aquí, Señor, comprometidos a reunirnos en tu presencia. Sabemos, mi Dios, como el Dios fiel y justo que eres, que tú nunca fallas, Señor, y tú eres el principal invitado. Señor, la única razón por la que estamos reunidos es para adorarte, Señor, para conocer más de tu palabra, de tu verdad, para humillarnos delante de ti, Señor, y reconocer que no somos nada sin ti. Que te damos gracias infinitas, Jesucristo, por siempre, Señor y Salvador nuestro, porque tú has puesto tus ojos en nosotros, mi Dios. Y te pido, Dios Espíritu, que ahora abras nuestro entendimiento, Señor, y nuestro corazón para que podamos entender lo que tú tienes para esta noche, Señor. Lo que vamos a compartir nosotros, tus hijos, tu pueblo, de tu palabra. Te doy gracias, amado Padre, porque hoy se ha podido conectar David con su mamá. Hay personas, Señor, que tenían tiempo que no estaban, que hoy pueden estar en la noche. Eso es un gran regalo y una gran bendición de tu parte, mi Dios. Bendícenos a todos, Señor, y te ruego en el nombre de tu Hijo Jesús que nos permitas entender, Señor, de tu palabra. Gracias, Señor. Amén. Amados, eh, bueno, estoy muy contento de que podamos estar reunidos de nuevo. Fíjense que, como ya les he mencionado y como ya lo puso Selva en el grupo, esta noche vamos a tratar el segundo atributo incomunicable de Dios. Vamos a hablar de lo que es la trascendencia de Dios, y consideré prudente tomar este atributo porque ya que vimos como primer punto su aceidad, nosotros debemos entender que cuando pensamos en la trascendencia de Dios, y decimos que Dios está por encima de nosotros, no es solamente pensar tal vez, digamos, como en una distancia o en una posición que uno dice arriba, en el medio, a los lados, abajo, alrededor. No, no. Cuando decimos que Dios está por encima, es por encima de toda su creación. Y como les digo, no es en una distancia material o en una posición geográfica. Lo que nos estamos refiriendo aquí no son a magnitudes físicas, amados, ni a tamaño, sino a lo que es su naturaleza, ya pudiendo entender lo que es la aceidad, que nuestro Dios es el único ser que no es creado, sino que Él es el creador. Y hoy es importante que podamos entender la trascendencia para saber cómo aplicarla a nuestra vida. Todos los atributos que vamos a ver de Dios, primeramente son, por supuesto, para acercarnos un poco más a Él, para poder conocer un poco más su naturaleza, para darle honra y gloria por lo maravilloso de lo que Él nos revela, pero también para saber cómo nosotros debemos aplicar este conocimiento de lo que son esos atributos de Dios en nuestra vida, cómo nuestro caminar mano a mano con el Señor, cómo nuestra vida debe desarrollarse de acuerdo y conforme a los atributos de Dios. Entonces, la trascendencia, amados, vamos a comenzar a enfocarla primero como ese respeto, esa honra y ese temor reverente, como su palabra nos lo enseña, que debemos tener en cualquier momento en el que tengamos cualquier tipo de relación con Dios. Una relación sea en un momento de oración, una relación de leer su palabra, una relación de compartir como lo estamos haciendo nosotros, una relación de entender de que el Dios creador no es cualquier persona y por lo tanto debemos saber tener respeto, reverencia y humillarnos ante su presencia, ser humildes delante de Él, para nosotros poder entender que cuando nos confrontamos con su palabra, cuando nos confrontamos con su santidad, es que podemos ver lo pequeños y lo falibles que somos. Entonces, fíjense, comenzando un poco de lo más sencillo de lo que el ser humano entiende, que son las relaciones y las circunstancias humanas, ya nosotros sabemos que Dios no necesita, por decirlo así, desplazarse de ningún lugar a otro,
porque Él se encuentra en todo lugar, que eso es otro atributo que veremos en lo que es su omnipresencia. Podemos entender de que todas las cosas, amados, y esto es muy importante, quiero que presten mucha atención en esto, todo lo que es creado, absolutamente todo lo visible e invisible, se encuentran dentro de Dios. O sea, Dios es quien rodea todas las cosas, es quien sustenta toda su creación y todos nosotros estamos en su presencia, estamos dentro de él. Por lo tanto, Dios no tiene por qué desplazarse, Dios no se tiene que enterar de nada o no se entera de nada porque él todo lo sabe. Y estas son características que rodean su trascendencia, lo sublime que es este ser sobrenatural, que es nuestro creador y nuestro Dios. Es importante que entendamos entonces que Dios tiene una esencia y una sustancia como no hay otra en el universo, como no hay otra en la creación. Fíjense cuán importante es esto, porque vamos a ver la trascendencia de Dios, y esto si ustedes quieren lo anotan de una forma didáctica, vamos a ver la trascendencia de Dios bajo el enfoque de la debilidad humana. Vamos a ver también la trascendencia de Dios a través del temor que debemos tener reverencial como hijos de Dios. Fíjense que esto es muy importante porque hoy en día siempre se dice que lo que son las estadísticas del crecimiento de la iglesia cristiana, del pueblo protestante o del pueblo evangélico, ha crecido a escalas inmensas y muchas personas dicen, oye, qué alegría, mira cómo se está multiplicando las personas que son cristianas o los protestantes o evangélicos, el mundo evangélico como tal. Y hay algo que es importante para nosotros al momento que venimos a entender lo que es la trascendencia de Dios, tenemos que ver dos cosas importantes. La primera, la seriedad con la que genuinamente nosotros debemos entender el compromiso que como hijos de Dios tenemos que asumir con Él, porque Dios quiere que seamos un pueblo santo, un pueblo apartado, un pueblo que lo honre no solamente los jueves en la noche o no solamente cuando oramos o leemos la Biblia, sino con toda nuestra actitud, que debemos llevar una vida de santidad. Y eso es importante para nosotros, porque solamente entendiendo ese compromiso es que genuinamente podremos agradar a Dios honrándolo. El ser humano lamentablemente siempre de una forma muy escuálida, muy floja, siempre ha tomado en lo que es la relación con Dios como si fuera una religión. Y sin ánimo de señalar a nadie, el ser humano no ha entendido que Dios más que una religión quiere es una relación con Él. Pero para nosotros poder entender y para poder llevar una verdadera relación con Dios, entendiendo lo que es su trascendencia, necesitamos entender que ese compromiso lo debemos asumir con plena seriedad. Ese compromiso de tener una relación con nuestro Creador tiene que ser una relación de caminar con Él en santidad. Perdón. Y también nosotros poder entender una cosa en particular. Si los ángeles de Dios, que están todo el tiempo desde que fueron creados en la presencia de Dios, e incluso ellos tapan su rostro, como lo dice la palabra, ya veremos esos versículos, por lo que es la santidad de Dios, por honrar y reverenciar a Dios, cuánto más nosotros con seriedad tendremos entonces que tomar lo que es llevar una vida de relación con Dios. Es importante que nosotros podamos entender que ahora comenzando, lo que es el temor a Dios debe ser más allá simplemente de tener una actividad. Ejemplo, cuando nosotros estamos reunidos en una iglesia o cuando estamos en un grupo como lo estamos ahorita, debemos entender que estamos no solamente frente a mi persona y a los demás que están compartiendo, sino que al estar Dios presente, no debemos estar haciendo otra cosa mientras escuchamos algo de Dios. Cuando nosotros oramos, debemos entender de qué forma
debemos dirigirnos a ese Dios creador. En el momento en el que estamos leyendo la Biblia, no es simplemente pensar que estamos leyendo un libro porque es una disciplina que nos hemos establecido, sino que estamos frente a su palabra. ¿Y por qué digo esto? Porque el ser humano, incluso las personas que se hacen llamar del pueblo de Dios, el ser humano día a día tiene que luchar con su ego. Y cuando digo con su ego es que lamentablemente administra y coordina todo su día, y si le sobra tiempo, entonces ese tiempo puede ser que se lo dedique a Dios, no teniéndolo en el primer lugar que Él, como el único ser trascendente que tiene, merece, que es el primer lugar en nuestra vida y en nuestro corazón. Fíjense que a mí me da mucha risa algo que dijo en una oportunidad un predicador, que él dijo: el orgullo y la soberbia humana, que es lo que lo han hecho separarse de Dios, porque lo han hecho pensar que no necesitamos a Dios, es como un hombre que sabe que es feo, pero no se mira en el espejo. Y cuando comencé a escuchar que no entendía, él dijo: el hombre, para que pueda aplacar y sujetar su arrogancia de pensar que no necesita a Dios y que no necesita vivir una vida de santidad caminando con Dios, debe ser como ese hombre feo, pero que se mire todos los días en el espejo para recordar siempre que es feo. El hombre, en su arrogancia, cuando se pone frente a la santidad de Dios y a su palabra, recuerda entonces lo poco, lo pequeño que es delante de Dios. Cuando nosotros venimos a la presencia de Dios y entendemos su trascendencia, lo que Dios es, lo que Dios significa o debe significar para nosotros, entonces en actitud humilde y reverente debemos entender que la relación a la que Dios nos ha llamado como su pueblo y como sus hijos tiene que ser un compromiso del espíritu, que nazca del espíritu y del corazón humano. Y ahora sí, los invito por favor que vayamos al libro del profeta Isaías para que podamos entender mejor todavía toda esta idea inicial y podamos ver cómo Isaías en un momento determinado entendió quién era ese Dios al que él estaba enfrente. Isaías capítulo 6, vamos a ir un momento al versículo 2 y 3. Fíjense cómo dice la palabra del Señor. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Permítame, sigo leyendo. Y fíjense cómo dice en el versículo 5. Entonces dije, hablando Isaías: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Para poderlos poner en contexto y para que entiendan cómo esto se relaciona con la trascendencia de Dios, en los tiempos de Isaías, podría decirse que Isaías era uno de los hombres consagrados a Dios, era uno de los hombres que llevaba una vida, hablando humanamente, más recta y más digna conforme a Dios. Y aún así Isaías, al juicio del ser humano, al ojo del ser humano, llevando una vida recta, una vida piadosa, cuando él se confronta en esa visión a la santidad de Dios, a la santidad de nuestro Señor Jesucristo sentado en su trono, él dice: ay de mí, porque soy inmundo de labios. Entonces, ¿qué es la trascendencia de Dios? ¿Por qué Dios trasciende? Yo creo que si le preguntara a algunos de ustedes qué significa trascender, lo primero que vendría a la mente posiblemente sería, bueno, trascender en el tiempo, o sea, pasar, traspasar una frontera. Puede ser trascender en el tiempo, trascender en el corazón de una persona, o sea, el cómo yo podría impactar de alguna forma a una o a varias personas en el tiempo, en su percepción o en su corazón. La trascendencia de Dios entonces no es más
que el significado que tiene esa aceidad que ya vimos como nuestro Dios creador, como el Dios santo que es, que lo dicen los serafines, y como ese ser único en esencia y en sustancia que es el sustentador de nuestra vida. Eso es la trascendencia de Dios. Entender y de una forma muy sencilla, con palabras muy sencillas, entender que Dios es digno de que lo respetemos, que lo adoremos y que vivamos para honrarlo en todas las cosas. Honrarlo en nuestro trabajo, honrarlo en nuestros estudios, honrarlo a través de nuestros padres o de las esposas o del esposo, honrar a Dios en todo tipo de acto de relación y de manifestación de tu vida. Dios nos ha llamado, Dios te ha llamado para que lleves una relación de santidad con Él, para que camines cerca con Él y lo muestres y lo reflejes en todas las áreas de tu vida y con todas las personas que son de tu mundo circundante, con todas las personas que están a tu alrededor. Fíjense que hubo uno de los puritanos que dijo, si nosotros que nos llamamos cristianos no somos diferentes al mundo, entonces no servimos para nada. Son palabras fuertes, pero si las analizamos tenemos que entender que ese hombre lo que quiso decir fue, si el mundo no ve una diferencia en nosotros porque Cristo está en nosotros, entonces no tiene sentido que nos llamemos cristianos. Si en nuestra vida no honramos la trascendencia de Dios cumpliendo con lo que Él nos ha enseñado, cumpliendo con la lectura de su palabra, cumpliendo con la oración, cumpliendo con nuestros seres amados, con nuestro trabajo, con todas las áreas de nuestra vida, entonces no somos dignos de llamarnos hijos de Dios. Y aquí entonces es donde vamos a pasar a lo que es esa trascendencia también directamente en el temor de Dios. Los invito, por favor, que vayamos un momento muy rápido. Si quieren, no lo busquen, yo se los leo, como ustedes gusten. Vamos a Apocalipsis, capítulo 4, versículo 8. Y miren cómo dice la palabra del Señor. Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor, por dentro, estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Entonces, la forma yo creo que más práctica la que podemos entender cómo nosotros, aparte de lo que es conocer y comprender la trascendencia de Dios, es llevar una vida en santidad entendiendo de que todo lo que haces en tu vida, absolutamente todo, como vives dentro de Dios, como estás en Dios, como estás impregnado en Dios, todo lo que haces, tanto bueno como malo, está ante la presencia de Dios. Si yo me robo un bolígrafo, es aunque ningún ser humano me vea, es como que yo subiera a la presencia de Dios y este bolígrafo estuviera en sus pies y me lo robara de allí. Hay algo que después se los explicaré en otro momento, en su momento debido, pero fíjense que dentro de lo que es la enseñanza de la palabra y la teología, la palabra nos enseña que cuando vayamos a su reino, cuando vayamos al reino de Dios, podremos ver a Jesucristo tal cual su figura, su imagen, así como era aquí en la tierra. Por supuesto, de una forma con un cuerpo glorificado como Dios que es, pero el mismo rostro que tuvo aquí en la tierra lo tendrá en el cielo. Pero al Padre no lo veremos. ¿Y por qué no lo podremos ver? Porque tendríamos que salir de toda la creación, tendríamos nosotros que salir de todo lo que es creado para entonces poder ver al Padre. Eso no se preocupen, amados, después lo tocaremos en su momento debido. Pero ¿por qué les digo esto? Porque ese es el Dios al que servimos y ese es el Dios en el que su presencia caminamos. Entonces, hago una pausa y pido que todos hagamos una reflexión. ¿Cómo llevas tu vida? ¿Cuál es tu estilo de vida en función a la trascendencia de Dios? Cada día, ¿cómo es tu caminar ahora entendiendo y sabiendo que todo lo que haces en tu vida
todo pensamiento que tienes y toda palabra que tienes están en la presencia de ese Dios eterno, de ese Dios trascendente, de ese Dios que es el creador de tu vida. ¿Cómo llevas tu vida en función a la trascendencia de Dios? Fíjense, por favor, ahora los quiero invitar para que vayamos un momento al libro del profeta Daniel, para que sigamos viendo lo que es la trascendencia en relación al temor de Dios, al temor que debemos tener reverencial de Dios. Vamos, por favor, al libro de Daniel y vamos a ir al capítulo 10. Daniel, capítulo 10, versículos 15 y 17. Fíjense cómo dice la palabra del Señor. Este es, por supuesto, Daniel hablando y dice, y he aquí, una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti te ha sido enviada ahora. Mientras hablaba esto conmigo, y me puse de pie temblando. Fíjense cómo dice temblando. Eso es desde el capítulo, perdón, desde el versículo 10. Ahí va llevando él una conversación con el ángel. Solo les quería dar eso para que pudieran entender un poco de contexto. El ángel de Dios le iba a revelar un mensaje que Dios le había enviado. Ahora sí, vamos al versículo 15 y fíjense cómo dice, mientras me decía estas palabras, el ángel que le estaba hablando a Daniel, mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido. Versículo 17. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Cuando este ángel, que era el arcángel Miguel, no un ángel, un arcángel, Gabriel, disculpen, Gabriel, cuando el arcángel Gabriel se presenta ante Daniel y comienza a tener esa conversación, dense cuenta cómo describe en el libro de Daniel que él se postró de rodillas y sus manos estaban hacia el suelo, las palmas, y su vista hacia el piso. Y dice que temblaba y que le faltaban fuerzas. Amados, esto no es más que el reflejo y la prueba viva en su palabra de que cuando nosotros como pecadores y seres tan pequeños estamos frente apenas a la sombra de lo que es la santidad, la trascendencia de Dios, el ser humano cae y le faltan fuerzas. El ser humano entra en ese temor reverencial como lo vivió él, porque Dios, así como se los he explicado desde el principio de los atributos, Dios no solamente es incomprensible, Dios es santo y Él va más allá de lo que es nuestro entendimiento. Y esto se los digo y se los afinco mucho hoy, se los repito, porque así como les dije, de que no nos dice nada el hecho de que mucho esté creciendo el pueblo evangélico o el pueblo protestante, lo importante no es que muchas personas digan ser cristianos o que un día hicieron una decisión. Lo importante es cómo esas personas puedan entender que frente a ese Dios que nos ha presentado, que nos ha revelado su palabra, frente a ese Dios nosotros debemos llevar una vida de obediencia, una vida de reverencia, una vida de honra, una vida de santidad y vivir sujetos ante lo que significa estar en la presencia de ese Dios eterno. Entonces, ya bien habiendo visto ese temor, yo quiero que por favor ahora para enfocarnos en lo que es la trascendencia de Dios frente a la debilidad del hombre, vayamos a Segunda de Corintios. Vamos a Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 10. Fíjense cómo dice la palabra del Señor. Versículo, Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 10. Fíjense qué hermosa esta palabra. Miren cómo dice. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil,
entonces soy fuerte. ¿Qué tiene que ver esto, amados? Fíjense algo importante. Dios jamás trabaja desde la fortaleza humana. Dios siempre, cuando tiene ese contacto con nosotros, cuando tiene comunión con nosotros, cuando entra a nuestra vida, Dios trata a través de nuestra debilidad. El mundo, ¿qué es lo que siempre presenta el mundo? La persona exitosa, la persona fuerte, fuerte no solo físicamente, en todos los sentidos, fuerte económicamente, fuerte que porque todo le sale bien. Ese cliché, ese prototipo, ese estereotipo de la persona que, bueno, que ni siquiera el cabello se le mueve. Esa persona que supuestamente todos admiran, como a los artistas, a los cantantes, a los actores, pero nuestro Dios siempre actúa, como dice Pablo, es desde nuestra debilidad. Y por eso Dios, al que es humillado, al que lo han despreciado, o al enfermo, al débil, al necesitado, a todo eso le dice, bástate con mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. El reino de Dios no es como nuestra percepción humana. El que quiere ser el más fuerte en el reino de Dios tiene que humillarse ante Dios, tiene que reconocer que es débil ante su Señor. Fíjense que hay un dicho muy viejo que a mí me gusta mucho que dice, el hombre por lo general siempre se para erguido y firme, eso es lo que le enseñan, ante los problemas y las circunstancias. Pero para que un hombre de verdad pueda permanecer firme ante sus circunstancias, ante sus luchas, ante lo que lo quiebra, ante lo quebranta, primero tiene que estar de rodillas ante Dios. Tenemos que reconocer que somos débiles ante Dios. Y cuando digo debilidad, no es verlo como algo malo, es reconocer, y ya lo vimos cuando estudiamos las bienaventuranzas, como dice en la primera bienaventuranza, que somos pobres de espíritu, entendiendo y ahora encajando las bienaventuranzas con todo lo que son los atributos de Dios. Debemos entender que Dios no trabaja a través de tu fortaleza, Dios trabaja a través de tus debilidades, Dios trabaja a través de tus necesidades, porque es Él el que te da su fuerza. Entonces, como dice en la palabra, no temas decir débil soy, porque cuando dices y reconoces que eres débil, entonces eres fuerte. Fíjense, por favor, permítame que repito, qué maravilloso, como dice Pablo, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en las afrentas, en las necesidades, en las persecuciones. Entonces, amados, para nosotros que hemos sido, por la misericordia y por la gracia de Dios, llamados a escuchar la revelación de su palabra, que podemos decir con tanto amor y tanto orgullo que somos hijos de Dios, debemos entender que nuestra circunstancia, que lo que ha pasado en nuestras vidas, que muchas veces cuando Dios te ha humillado o te ha quebrantado en cualquier circunstancia que te duela en tu corazón, lo ha hecho porque te ama. Así es como nosotros podemos entender que la trascendencia de Dios impacta en nosotros a través de lo que es el temor, en obediencia, en reverencia a quién es Él y en nuestra debilidad, entendiendo que no soy fuerte. Y les digo algo, yo creo que todos los que nos encontramos hoy aquí, de alguna manera u otra, tal vez algunos con más tiempo, otros con menos tiempo en el Señor, pero todos cuando hemos venido a la revelación de Cristo, cuando hemos entendido quién es el Señor, entonces entendemos, no soy tan fuerte como creía, no soy tan exitoso como creía, no soy tan inteligente como creía, no soy superior a los demás. Fíjense que los fariseos, ellos miraban por encima del hombro a todos los demás, pecadores, prostitutas, a los pobres, a los desamparados, a los huérfanos, a las viudas. Ellos miraban a todos por encima del hombro. Jesucristo los miraba a ellos de lejos y Jesús venía y se reunía, buscaba, era a aquellos que eran despreciados, que eran menospreciados y les decía, de ellos es el reino de los cielos. La trascendencia de Dios, quien es Él,
toda su gloria, lo que significa su gloria, lo que significan todos sus atributos, lo que es su naturaleza, su esencia y su sustancia, nos hacen entonces entender de una forma práctica que nosotros, los hijos de Dios, a diferencia del mundo, podemos decir y reconocer: Padre, ayúdame en esta situación porque soy débil, no sé qué hacer, me sujeto a ti, y ahí es donde seremos fuertes. Y fíjense que ya para ir cerrando, hermanos, les quiero contar una fábula. Hubo un hombre llamado Esopo, que él de verdad que fue un hombre increíble, escribió muchas fábulas, muy famoso por sus fábulas. En una oportunidad le contó a sus amigos una fábula que decía así: un día iba un hombre caminando y llevaba en su hombro dos paquetes muy grandes. Un paquete iba adelante y el otro paquete iba atrás. Y cuando lo veían las personas, que lo veían afligido caminando por el peso que llevaba, le preguntaban: hombre, ¿qué llevas en esos sacos? Y él dijo: en el saco de adelante llevo los errores de mis amigos y en el saco de atrás llevo mis errores. Esa fábula lo que quiere decir es que por nuestra naturaleza siempre queremos ver en los demás. Es más fácil porque está delante de nosotros lo que son las debilidades, los defectos de los demás. Y siempre somos con tendencia a criticar y a destruir a los demás, a querer medir a las personas conforme a este mundo. Y nuestros errores los llevamos atrás, por lo tanto no los vemos muy a menudo, no vemos nuestras debilidades, no vemos nuestro pecado. Y Dios, con su trascendencia, lo que nos enseña es, como dice el Señor: aprendan a mí que soy manso y humilde. Tenemos entonces que entender que la trascendencia de Dios debe ser un recordatorio para nosotros de la gloria y la majestad, la maravilla de lo que es nuestro Dios, y que debemos ser de corazón manso y de corazón humilde. Esto nos hace entender de que nunca jamás podríamos haber llegado a Dios Padre. Nunca jamás podríamos haber llegado a decir soy cristiano si hubiera sido únicamente por nuestras fuerzas o por lo que creemos nosotros que tenemos como ventaja o como fortaleza. De la única forma que podemos llegar al Padre, y esto se conecta, y sé que las personas que están conmigo en doctrina básica me van a entender muy bien, de la única forma en la que podemos llegar al Padre, entonces, es cruzando ese abismo por medio de la cruz. La cruz de Jesús es el puente que nos tiende hacia Dios. Fíjense que la palabra dice que solo tenemos un mediador entre Dios y los hombres: Jesucristo hombre. Jesucristo es el único camino y Él es el que toma la mano del Padre y toma la mano de nosotros y junta ambas manos. Él es el mediador. No puede ser por nuestra fuerza, ni jamás hubiéramos llegado al conocimiento de Cristo, al conocimiento del Padre y a estar en paz con el Padre si no hubiera sido por voluntad del Señor. Si Dios no hubiera sido el que nos hubiera rescatado y el que nos hubiera llamado. Ese vacío que existía entre nosotros, ese abismo entre ese Dios trascendente y nosotros los seres humanos, únicamente lo pudo cerrar, lo pudo estrechar, fue la cruz de Jesús. Entonces, amados, debemos entender algo. No debemos tener tanta estima de nosotros mismos más que la real y la necesaria. ¿Qué quiero decir con esto? No nos creamos más de lo que somos. Todo ser humano sufre de ese mal, unos más que otros, otros menos que otros. Pero la trascendencia de Dios, quien es Dios, lo que te enseña entonces es que debes vivir humillado ante su santidad, ante su presencia, y entender que el único puente, que es Jesús, es quien nos ha dado lo que hoy tenemos conocimiento como vida eterna, como salvación. Para terminar, quiero leerles a Mateo. Vamos al Evangelio de Mateo, el capítulo 11, por favor.
Vamos a Mateo capítulo 11, versículos 28 y 29. Fíjense cómo el Señor nos habla aquí por medio de su palabra. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Si Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, si Él siendo perfecto en todo, si Él teniendo la gloria del unigénito, si Él siendo igual a Dios, se humilló a sí mismo y se despojó de toda su gloria para hacerse semejante a nosotros, si fue perfecto en humildad y en mansedumbre, ¿cuánto más nosotros entonces no debemos entender que la trascendencia de Dios lo que nos hace recordar siempre es que Él es el ser soberano, absoluto y santo, que Él es el único digno de toda honra, de toda gloria, de toda alabanza, y que su grandeza lo único que nos puede recordar es no solamente que somos muy pequeños, sino que hemos llegado a su amor a través de su Hijo Jesucristo. Amados, ya por hoy hemos terminado lo que es la trascendencia de Dios. Ya creo que esto uniéndolo con la aceidad de Dios, con lo que es en nuestra parte práctica y con esas bienaventuranzas, la primera, yo creo que ya hemos podido concluir este tema de hoy, entendiendo entonces que solamente ha sido por Cristo que yo me he podido tener salvación y vida eterna, y que Dios es digno de ser honrado, de ser temido, de ser adorado, y que Él quiere que caminemos a su lado en santidad y con temor reverente.